Bueno, entonces empezamos. Entonces vamos a ver una tendencia alcista. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identifico una tendencia alcista? O sea, ¿cómo se mantiene una tendencia alcista? Entonces, te hago un ejemplo. Entonces, una tendencia alcista tiene bajos y altos, ¿sí? Entonces están los bajos y están los altos, ¿vale? Estos son los altos y los bajos. Y en cada uno de ellos, entonces esto es un bajo. Entonces esto es un bajo más bajo, porque es el bajo más bajo que hay, el primero de todos. Y Ok, ese bajo más bajo genera un alto, ¿sí? Que es un sí, lower low en inglés, es bajo más bajo, que es lower, y higher, que es alto. Entonces higher high, alto más alto, higher low, higher low, bajo más alto, y así. Ya te voy a dar un momento. lower low. Entonces tenemos un alto y un bajo más bajo, ¿sí? Sí, Y acá tengo un alto más bajo, un higher low, ¿sí? Un alto más bajo. ¿Por qué un alto más bajo? Porque es más bajo que este, pero más alto que este. ok. ¿Listo? Es como la mitad de del bajo No más siempre la bajo. mitad, pero o sea, la idea es que siempre sea más alto, o sea, que nunca supere el precio por acá debajo, ¿vale? Ok, Ya te vas a ir dando cuenta por qué. listo. Entonces, de ahí viene nuevamente, ahora que hay acá un higher high, un alto más alto. Entonces, este alto es más alto que este anterior. Entonces, este es un alto más alto que el anterior. Y aquí sigue la misma secuencia en la tendencia. Aquí ya viene un bajo más alto, ¿sí? Y acá Sí, después sigue un alto más alto. Y así se mantiene una tendencia alcista. ok. Cuando siguen ese patrón, sí, como de alto más. Exactamente, así se mantiene una tendencia alcista. Tú vas al gráfico, lo identificas y así se mantiene una tendencia alcista. Si tú te das cuenta de una tendencia alcista, él ya se mantiene así, ¿vale? Ahora, vamos a ver una tendencia bajista. ¿Cómo se mantiene una tendencia bajista? Entonces, bajista. Entonces, una tendencia bajista la vemos así. Entonces, ¿cómo se mantiene una tendencia bajista? En este caso, pasa de ser de un alto más alto a un bajo más bajo, un lower low, ¿sí? Después, esto viene siendo un alto más bajo, un higher low. En Ok, este caso, como es en inglés, va lower high, ¿vale? Es lo contrario. Y así se empieza a mantener una tendencia bajista. Cada vez que él me genere un bajo, o sea, un bajo, pues estos son los bajos en este caso, y este bajo es más bajo que este de acá, y este bajo es más bajo que este de acá. Y en una tendencia bajista, estos son los altos, porque son los impulsos alcistas. Pero este es un alto más bajo, ¿sí? Entonces este es un alto, pero es más bajo que este de acá, ¿sí? ok, Y este es un alto y es más bajo que este de acá. Entonces estos vienen siendo los bajos más altos, que digan los altos más bajos, y empezamos a tenerlos en cuenta en una tendencia bajista, igual que los lower low, ¿sí? Que son los bajos más bajos. Cada vez hay un bajo más bajo que el anterior, ¿vale? Y ok. así se mantiene una tendencia alcista y así se mantiene una tendencia bajista, ¿vale? Ok, Y eso lo vas a identificar en el mercado. Ya lo vamos a ir a ver al gráfico de cómo se mantiene una tendencia alcista y una tendencia bajista. Entonces vamos a poner este activo en M15 y vamos a verlo al gráfico. Entonces muy bien atrás y me alejo. Entonces vemos cómo el precio se mantiene.
Si yo lo alejo mucho, en este caso ya identifico que es una tendencia alcista. Va alcista el precio. Y empiezo a identificar lo que yo te decía, los bajos y los altos. Entonces, en este caso vamos a tomar una tendencia bajista pequeña, interna, para explicártelo, para que lo veas. Entonces, mira, aquí hay un bajo más, hasta el momento aquí se mantenía alcista, que habían altos Sí, más altos que el anterior, ¿sí? Pero aquí ya hubo un bajo más bajo, un lower low. ok. Entonces, lower low, bajo más bajo. Y mira cómo aquí hay un alto más bajo, un lower high. Y nuevamente cada vez que él me quiebra, hay un lower low y que cada vez que hace un retroceso, hay un higher. Y que en este caso es este. O lo puedo poner acá, que es un alto, pero es más bajo que este. Y sin embargo aquí sigue habiendo otro bajo, diga otro alto, más bajo que el anterior. Y ves cómo se O sea empieza a que esa mantener. tendencia es bajista, ¿sí? Exactamente, este pedazo de la tendencia es bajista en esa temporalidad. Estoy viendo un Sí, fragmento como tal de una tendencia. En este caso es full bajista esta, ¿sí? ok. Y ves, y así se mantiene una estructura bajista. Y así tú puedes empezar a vender identificando esto. ¿Qué momento pasa a ser alcista? Cuando él genera un alto más alto que el anterior. Entonces, cuando genera este alto, que es más alto que este. Ahí ya probablemente genere un movimiento alcista. Pero si él vuelve y rompe acá abajo y genera un bajo más bajo, continúa siendo bajista la tendencia. ¿Ves? Ok, Rompe y continúa. La misma secuencia. Lower low y acá higher high. Y digo lower high, lower low. Y después ya cuando rompe, él ya cambia la estructura, si te das cuenta. Entonces ya empieza a hacer rompimientos alcistas. sí, ¿Ves? Y sigue rompiendo alcista. Entonces, así ok, como te mostré tal cual ¿no? en el muñequito, bueno, por decirlo así en el dibujo, así vas a identificar en el mercado. Entonces, así una estructura bajista, ahora vamos a buscar una estructura alcista, que básicamente es lo mismo, se mantiene con los higher. Me puedo pasar hasta una temporalidad mayor y la identifico muy clara. Entonces, mira cómo la bajista, cada vez que él genera un quiebre, uy, chanfle, esta no era. un quiebre es cuando rompe la estructura, ¿sí? O algo así, como Exactamente, un quiebre de es cuando se bajista rompe la alcista, ¿sí? estructura de bajista alcista, o viceversa, Ok, ¿vale? Entonces, mira, aquí hay un alto más alto, ¿sí? Más alto que el anterior. Y aquí hay sí, un bajo, ¿sí? Más bajo que este punto de acá, que fue el que originó el alto más alto. Entonces, en el momento en el que rompe el origen del impulso que genera el alto más alto, en ese momento ya cambia la estructura, en este caso de alcista a bajista. Y ahí ok, se sigue manteniendo después con los lower high, con los altos más bajos, y cada vez que él rompe, sigue habiendo un bajo más bajo, y después un alto más bajo. ¿Ves? Y así se sigue manteniendo la estructura, bajos más bajos, ¿sí? Cada vez bajos más bajos y altos más bajos. ¿Ves? Así se mantiene una estructura bajista. ¿En qué momento pasa a ser alcista? Vamos a ver si acá. Esperemos acá, miremos si está alcista. Voy a explicar aquí tal cual es en este fragmento. Es un movimiento alcista. En una temporalidad más baja se ve la tendencia como tal, el movimiento alcista, se ve así. Entonces date cuenta cómo él, a medida de que va subiendo, hay un bajo
un lower low, un bajo más alto, digo que un bajo más bajo. Chanfle. Tiene esto de textos. Y aquí identificamos un alto más alto. O bueno, un alto, que es lo primero que tenemos que identificar. Entonces está el bajo, está el alto. En este caso el alto vendría siendo aquí, ¿por qué? Por el quiebre, Ok. ¿sí? Pero entonces yo lo podría tomar así. Un bajo, un alto, ¿sí? Aquí podría tener un alto más alto. Un alto más alto. Y aquí abajo hay un bajo más alto. Y así se empieza a mantener la estructura. Cada vez que él me rompe, yo voy a identificar un alto más alto, ahí sea mínimo, como acá, en este punto porque es más alto que el anterior. Y el retroceso vendría siendo mi bajo más alto. Y cada vez que él me rompe, me genera un alto más alto, que es hasta donde llegó el precio, ¿sí? Hasta donde empieza su retroceso. Hasta ahí yo marco el alto más alto. Y después identifico el bajo más alto. Y así se mantiene una tendencia alcista, ¿sí? Y aquí hay un alto más alto. Y en el momento en el que él rompe ese fractal, ya hay un cambio. Entonces ya empieza a ver acá un bajo más bajo que el anterior. ¿Ves? Un bajo más bajo. Ahí ya cambia de tendencia. Ya cambia la tendencia, si te das cuenta. Y tú puedes coger el movimiento hasta acá. Y en el momento en el que él cambia la misma secuencia, un ejemplo, aquí venía un alto más bajo, un alto más bajo. Y en el momento en el que él rompe ese alto más bajo, empieza a hacer y empieza a hacer altos más altos. Él ya cambia. ¿Sí? En este caso, pues siguió cayendo porque es la estructura bajista, pero él ya cambia su movimiento aquí. Si en este caso, este alto ya te indica este movimiento alcista. El momento en el que él hace un bajo más bajo, ya te indica que hay un movimiento bajista. Ok. ¿Sí? Y así tú identificas la estructura alcista y la estructura bajista. ¿Sí? Entonces, en este caso, así se ve la estructura alcista. ¿Sí? Ya te mostré cómo se ve la estructura bajista. Vamos a coger los puntos más relevantes siempre de una estructura, como lo estás viendo. No me pongo a ver aquí adentro cosas, no, sino veo lo más relevante.